Buenas noches a todos. Bueno, nada, agradecido un poco de estar acá. Como dijo Jesús, mi segunda charla. Siempre es chévere estar en estos espacios donde uno puede compartir conocimientos, hacer parte de la comunidad, hacer que la comunidad crezca, se forme como una comunidad sana y un poco más, ¿no? Realmente hoy les vengo a hablar un poco de algo que nace desde mi experiencia, ¿no? Al final todos pasamos por cosas. Yo llevo aproximadamente 5 años en la industria, no es mucho realmente para decir que soy una persona experimentada, pero a lo largo de estos 5 años he aprendido un par de cosas y espero pues, poder compartirlas con ustedes el día de hoy. Como ven, la charla hoy se llama Coding for Coders. Nace un poco básicamente del trabajo que estoy haciendo ahora mismo. Para quien no me conozca ahora mismo, soy Nicolás Camacho, soy ingeniero de software en Twilio, hago parte del equipo de Apps and SDKs, nos dedicamos básicamente a construir muchas de las herramientas que muchos desarrolladores usan para interactuar con las APIs de Twilio, con los productos en general que ellos utilizan. Actualmente estamos en múltiples desarrollos de varias librerías que todavía no estaban afuera, sin embargo, Twilio abre su código para muchas personas para que lo puedan revisar. La organización de Twilio en GitHub tiene muchos repositorios abiertos para que puedan ver cómo funcionan las cosas, cómo se llaman a las APIs, cómo interactúan con los diferentes productos y aplicaciones. Afortunadamente soy parte de ese equipo y he aprendido un par de truquitos o cosas con el tiempo que llevo con ellos y es interesante porque son cosas que nunca me había puesto a pensar como muy a detalle en mi vida como desarrollador, ¿no? Un poco de esta charla está dirigida para la construcción de código para otros desarrolladores. Llámese en JavaScript, librerías o paquetes, utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco el construir una librería nace de varios puntos de vista. Hay veces que construimos librerías por, yo qué sé, tenemos una idea increíble y queremos compartirla con el mundo, ya sea monetizada o no monetizada, etcétera. Pero un poco las librerías tienen, o muchas librerías han nacido de utilidades que tenemos en nuestros proyectos. Por ejemplo, tenemos un código que normalmente repetimos a lo largo del proyecto y lo sacamos, ustedes pueden saberlo, en un archivito. Para algunos será helpers, como hacía yo en la universidad. Hacía un helpers.js o un helpers. Yo que sé, Go o un helpers.py o lo que sea. Y ahí metía como diferentes funciones y utilidades que me iban a servir a mí a lo largo del proyecto para no repetir código. Normalmente en los proyectos esto se mete en una carpeta que se llama utilities o utils. Muchas ideas de muchas librerías parten de ahí. ¿Por qué? Porque la idea de una librería, y aquí es donde vamos un poco a los puntos que vamos a tomar, es el objetivo de una librería al final es facilitarle el trabajo a la gente, facilitarle el trabajo a los desarrolladores. La idea no es, si el foco de tu proyecto es uno, tú no quieres darle mucha mente o complejizar mucho en ciertas cosas que ya están hechas o que puedes requerir de otros lugares. Como quien dice por ahí, la idea no es reinventar la rueda, es simplemente utilizar las herramientas que tenemos disponibles y hacer que nuestra aplicación sea un poco más sencilla, fluya, con mucha facilidad el tema del desarrollo de ese proyecto. Ahora, eso no quiere decir que vamos a utilizar librerías para todo. Como veo a muchos por ahí, yo que sé, el package.json parece, yo que sé, la Biblia. Y esa no es la idea. La idea de la librería es simplemente proporcionar o simplificar el objetivo, ya sea de una tecnología específica, de un producto, de una API, o simplemente un helpers, por decirlo de alguna forma, de utilidades que vamos a requerir, que no queremos estar repitiendo nuestro código, que no queremos hacer por nosotros mismos. Para empezar un poco este trayecto de cómo construir una librería, vamos a iniciar partiendo de esta base de que tenemos una lista de utilidades, una lista de funciones que queremos utilizar en varias partes de nuestro código. Nos dimos cuenta que es útil para nosotros y queremos compartirla para el mundo. Yo acá tengo... Eh, uy, no, console logs. Yo acá tengo un archivo que se llama Awesome Numbers. Yo no sé si ustedes han visto por ahí que hay hasta un paquete en NPM que es para determinar si un número es par o impar. Es una operación súper fácil, pero muchas veces la gente ni siquiera quiere darse mala vida con eso, ¿no?
Esta lista de funciones es simplemente para iterar sobre un propio número, definir si es par, si es impar, definir si es primo, por ejemplo, o definir si es múltiplo de otro número, como está acá abajito. Entonces ya yo tengo, esta es, digamos, la utilidad que uso en mi proyecto. Ya yo tengo mis funciones definidas, si bien hay unas pequeñas anotaciones, eso es JSDocs o JavaScript Docs. Para muchos no les gustará y podrán usar TypeScript, que también es una opción válida, porque es bueno tener anotaciones y tener este tipo de tipificado en las funciones, porque al final nosotros, perdón, nosotros queremos darle al desarrollador o a nosotros mismos la capacidad de entender estas cosas, ¿no? A veces, yo no sé, hay muchas funciones en JavaScript que nosotros ni siquiera sabemos cómo funcionan, pero simplemente, por ejemplo, si estás en un IDE como VS Code o si vas a la documentación, muchas veces simplemente con poner incluso el mouse encima de la función, ella misma te dice qué hace, ¿no? Si se dan cuenta, esas notaciones que yo pongo ahí es precisamente para que me dé ese tipo de sugerencias de, ok, recibe un número y te devuelve un booleano. Ok, ya yo sé cómo funciona mi función y sé qué es lo que voy a hacer con ella. Básicamente, esto ya es el primer paso para empezar a construir librerías, porque nosotros queremos darle todas las herramientas a aquella persona que va a utilizar estas funciones o este paquete de utilidades para que ella pueda usarlo sin complejizarse. Una vez más, el objetivo de una librería es simplificarle la vida a otro desarrollador. Entonces tenemos nuestro paquete de funciones, ¿listo? Sabemos qué queremos hacer con él, queremos compartirle al mundo, por dónde iniciamos. Una práctica muy común dentro de JavaScript, y muchos pueden, es muy práctico revisar cómo funciona, es ver cómo están construidas otras librerías, ¿no? Hacer un poco de ingeniería inversa. Si ustedes se meten a los paquetes de Node Modules para cualquier librería que hayan instalado, muchas utilizan lo que se llama IFI. Estas son las siglas, IFI. ¿Alguien sabe lo que es un IFI? ¿No? ¿No? Un IFI es una Immediately Invoke Function Expression. ¿Qué es eso? En palabras simples, es simplemente una función que se llama a sí misma tan pronto como el archivo carga. Es decir, apenas ustedes llamen ese archivo, invoquen ese archivo como tal, donde está esa función, ella se llama a sí misma, exponiendo una cantidad de paquetes. ¿Cómo hacemos un IFI? ¿O cómo está construido un IFI? Vamos a verlo. Listo. Esto es un IFI. Básicamente, envolvemos todo en una función. Esa función tiene una función dentro de ella que devuelve simplemente un conjunto de propiedades, en este caso de funciones, y esta función se está llamando directamente a sí misma. Se dan cuenta aquí abajito. No sé si lo ven. ¿Sí se ve ahí? Sí. Vale. Esa función se está llamando a sí misma. Si ustedes entran a Node Modules y miran algunas librerías, verán que aparte de todo el código minificado que está ahí, de todo el JavaScript minificado en una sola línea, con un montón de caracteres extraños, verán que todo está envuelto en unos paréntesis. Es precisamente por esto, porque la función se está llamando a sí misma y está invocando a las funciones internas para que estén expuestas al público. Esto es una práctica muy común y es una práctica que a la cual se le dio un nombre que se llama Rebellion Module Pattern. El Rebellion Module Pattern es simplemente eso, una IFI que se llama a sí misma tan pronto el archivo carga. El Rebellion Module Pattern fue muy famoso por el hecho de que tú podías exponer y ocultar ciertas funciones y utilidades, porque dentro de esta función, si yo utilizara, por ejemplo, en mi, no sé, en mi función isPrime, es decir, si el número es primo, utilizará otra función que está afuera del paquete de la función o del IFI, esa función que estoy utilizando ahí no estaría expuesta. Por lo tanto, otras personas no podrían como acceder a ella como tal. Entonces, era como, fue como eso lo que incentivó a muchos a utilizar este patrón y es muy famoso hoy en día, se usa mucho, más que todo para UMD. Y esto lo que hace es básicamente revelar todas estas funciones y puede usarse en cualquier archivo JavaScript, ya sea en un index HTML, en el tag script y todo esto, sin la necesidad de como complejizarse mucho. Pero claro, a partir de ahí empezaron a nacer otras propuestas y otras cosas que simplificaban este proceso y que eran un poco más modernas y eran más entendibles. Porque muchas veces JavaScript tiende a pecar de ser poco intuitivo con muchas cosas. Entonces, ahí nace esto que se llama ES Modules, ¿no?
que es básicamente hacer eso, pero de una forma un poco más explícita y un poco más legible para el usuario. Con ES Modules es muy sencillo esto porque es simplemente definir las funciones como ya las teníamos, quitar toda esa función que se llama a sí misma y simplemente exportar los paquetes que necesitamos exportar y no exportar los que no necesitemos. Esto también es muy común precisamente porque le estamos dando al desarrollador la capacidad de tomar lo que requiere. Por ejemplo, en este caso, aunque yo esté exportando estos 4 paquetes o esas 4 funciones, si yo en mi index.js no llamo a isMultipleOf, simplemente no se va a invocar, no se va a llamar ahí y no la voy a utilizar, ¿no? Estos console logs son simplemente como para probar que estas funciones sirvan, valga la redundancia. Si vamos un poco acá y vamos acá, se darán cuenta que pues ahí están las funciones explícitamente, sus nombres y pues los resultados que están dando, ¿no? Entonces, ESModule se volvió como una práctica también bastante común. ¿Qué pasa con ESModule? ¿Cuál es el problema? Que como ya es ESMAScript y son cosas que muchas máquinas o muchos ambientes no pueden soportar. Por ejemplo, si una persona tiene un proyecto construido simplemente con CommonJS, es muy difícil que esto le vaya a funcionar o a servir porque tendría que cambiar muchas cosas dentro de su configuración, no sé, poner el type module y todo esto. Y esa no es la idea tampoco. La idea no es darle a unos sí y a otros no. Obviamente hay ciertos límites donde podemos alcanzar con nuestras librerías, no podemos soportar todos los sistemas del mundo, pero sí es bueno que tengamos una forma de soportar la mayor cantidad de sistemas posible de una forma práctica y una forma estable. Junto con esto, pues una práctica que nace a partir de ahí es entonces, ok, vamos a intentar hacer esto mismo, pero de una forma que muchos desarrolladores puedan usarla, ya sea que estén utilizando CommonJS o que estén utilizando ECMAScript Modules, pero sin la necesidad como de revelar tantas cosas y muchas cosas, ¿no? Y aquí es donde nace el utilizar programación orientada a objetos. ¿Por qué programación orientada a objetos? Y ojo, esto funcionaría no para todas las librerías. ¿Por qué a veces es útil la programación orientada a objetos al construir una librería? Por el simple hecho de que muchas veces nosotros queremos iterar sobre un mismo dato, no queremos iterar sobre múltiples datos. Es decir, a la persona que use este paquete le tocaría llamar a isMultipleOf, isMultipleOf, isPrime, isOp, isEven en distintas partes, incluso si está utilizándolo sobre un solo número, ¿cierto? Porque yo puedo definir mi número, 5, y pasarlo, yo qué sé, por ejemplo, en React es muy común pasar por props o pasárselo a una función. Y si en esa función requiero hacer ese cálculo otra vez, entonces allá me tocaría llamar otra vez a esta función, volver a convocar como ese paquete de funciones exportadas. Entonces tampoco es la idea, porque entonces estamos una vez más complejizando el proyecto de una persona. Entonces ahí es donde nace, ok, vamos a utilizar programación orientada a objetos para que solamente itere sobre un solo dato y que ese dato lo pueda mandar a muchos lugares. Entonces, ¿qué tenemos entendido como programación orientada a objetos? Esa es otra cosa. ¿Es JavaScript un lenguaje orientado a objetos? ¿O es JavaScript un lenguaje multiparadigma? ¿O es JavaScript un lenguaje funcional? Pues en lo que se sabe, JavaScript tiende, o lo que se dice, porque tampoco es una definición muy clara con todas las iteraciones que ha habido de JavaScript, es que es un lenguaje multiparadigma, al fin y al cabo, ¿no? Utiliza muchas cosas, y la razón de ello es que JavaScript ha iterado sobre sí mismo a lo largo de los años, ha cambiado. JavaScript nace siendo un lenguaje de scripting y tendió a cambiar para adaptarse a lo que son las nuevas tecnologías con lo largo de los años. Entonces, muchas veces lo que tenemos entendido como un objeto o lenguaje orientado a objeto en JavaScript es que lo que hacemos es esto, ¿no? Definimos una constante o una variable y abrimos estos corchetes acá y le decimos, bueno, propiedad 1 es esto, propiedad 2 es esto, propiedad 3 puede ser una función. Esto es práctico, es sencillo, una forma, pero no es como nosotros nos imaginamos el lenguaje o un lenguaje orientado a objetos. Si revisamos otros lenguajes como Go, Java, C, lenguajes un poco más robustos en ese sentido, pues hay una forma de definirlo, ¿no?
Este objeto simplemente se puede usar como un objeto, no se puede usar como un diseño de un patrón para otros objetos. Otra desventaja de hacer las cosas así es que esto es fácilmente modificable, ¿no? Yo puedo decir que mi objeto tiene una nueva propiedad de la nada y que su nueva propiedad tiene un valor de la nada. Esto se soluciona con el object.freeze, pero la idea tampoco es esa, porque estamos una vez más overcomplejizando las cosas. Si yo le doy object.freeze, este valor que está acá o esta propiedad que está acá no va a ser visible, porque realmente mi objeto está congelado en el tiempo en esta parte. Entonces, esa no es la orientación a objetos que vamos a utilizar. Vamos a intentar utilizar una orientación a objetos un poco más robusta, un poco más seria, por decirlo de alguna forma. Y la primera forma que tuvo JavaScript de hacer eso es con funciones, porque él, una vez más, era un lenguaje de scripting. Una de las primeras iteraciones de Java como al tema de la orientación a objetos fue hacer esto. Yo creo una función que es mi constructor y esa función es la que va a representar mi clase, en este caso. A ese constructor yo le puedo empezar a asignar cosas, ¿no? Con la propiedad .proptype. Si se dan cuenta, cuando ustedes hacen un console log de muchas cosas dentro del navegador, les da muchas veces los prop types, que son las propiedades al fin y al cabo. Estos prop types pueden ser valores o pueden ser funciones. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí, ok, creo mi constructor va a recibir un valor, que es mi número, que es su valor inicial. Y ese constructor va a tener unas propiedades que son mis funciones al fin y al cabo. Y lo único que tengo que hacer es exportar ese constructor como defecto. Se utiliza de la misma forma que un objeto como tal en otros lenguajes, que es new awesome numbers, le paso el valor inicial y ya sobre ese valor puedo iterar todo lo que quiera. Esa variable puede enviarla a diferentes partes del código y va a tener siguiendo las mismas funcionalidades. Esto es chévere, es como los primeros pasos de bebé que tuvo JavaScript con respecto a la programación orientada a objetos. Y si vamos un poco a este index acá, se encuentra que aquí está cómo se llama mi constructor, que es constructor, su valor y sus prop types. Y dentro de sus prop types está simplemente las funciones que le agregamos. Entonces, esto nos da como una idea de qué puede hacer ese número y iterar sobre ese mismo número sin la necesidad de hacer otras cosas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchos paquetes que funcionan así, muchas librerías que funcionan así. Más que todo los SDKs. Por ejemplo, en Firebase tú creas una nueva conexión e iteras sobre esa conexión. Si necesitas llamar un método de Firebase, es sobre una conexión que ya creaste. Eso, por detrás, tiene programación orientada a objetos. Si vas, yo qué sé, con el CLI de Twilio, por ejemplo, o con Supabase o con otras herramientas que se usan normalmente en el desarrollo frontend y más que todo en el ambiente de JavaScript, funcionan así. Simplemente se crea una nueva conexión, un nuevo objeto que contiene los métodos que nosotros vamos a necesitar. ¿Qué pasa? Esta programación orientada a objetos está bien, está aceptable, pero no es muy intuitiva porque es como estamos creando sobre una función y todo esto. Y para eso nace lo que son las clases de ECMAScript 6. ¿Dónde está? Acá. Con las clases de ECMAScript 6 podemos hacer una programación orientada a objetos mucho más robusta, mucho más seria, mucho más definida, estructurada, ¿no? Tenemos una clase que se llama AwesomeNumbers. De esa clase tenemos nuestro constructor que recibe nuestro número y tenemos los distintos métodos de esa clase. Esto es interesante porque allá teníamos solo una función, ¿no? Que era el constructor de nuestra clase. Acá tenemos una clase per se y esa clase puede ser estructurada precisamente como eso, como una clase. Podemos extender de esa clase muchas cosas, podemos crear otras clases que extienden de esa clase y empezar a iterar sobre nuestro propio objeto. Esto funciona exactamente igual que el Function Constructor y tiene exactamente los mismos métodos. Cuando digo que podemos extender es que, por ejemplo, en este caso, podemos extender incluso de la propia clase número de JavaScript.
Es decir, yo a esto le podría dar las mismas propiedades y los mismos métodos que un número natural en JavaScript y podría usarlo con otros números en JavaScript. Esto es chévere porque nos da la capacidad entonces de utilizar los tipos primitivos o tipos de otras partes de nuestro código para extender la funcionalidad del mismo. Lo vamos a ver ahora, pero antes de eso también quiero que recuerden que el tema de extender también nace de una necesidad de no involucrarnos con otra parte del código. Porque muchas veces también lo que tienden a hacer algunos es hacer la extensión o con el tema del constructor empezar a agregarle, yo que sé, propiedades a la clase primitiva número de JavaScript, por ejemplo. Y la idea no es hacer monkey patching. ¿Por qué la idea no es hacer monkey patching? Porque no queremos que nuestra librería influya en otras partes del código del proyecto del desarrollador que lo esté usando. Hay unas librerías que se lo permiten en otros lenguajes, pero ya esas son cosas que son librerías que están un poco más estandarizadas, un poco más como en el core de lo que es el lenguaje o la tecnología propia. Uno de los ejemplos de eso es Ruby on Rails, por ejemplo, hace monkey patching de muchas cosas de Ruby. Sin embargo, es porque ya ellos son un estándar con respecto al framework de Ruby para backend como tal. Pero nosotros, como somos una librería pequeña, no somos nadie, como dirían por ahí, no podemos hacer ese tipo de cosas porque no queremos dañar el código de nadie más. Entonces, esto es un ejemplo de una de las ventajas y bondades que tiene utilizar programación orientada a objetos para nuestras librerías o para otras funcionalidades. Y es que, por ejemplo, aquí estamos extendiendo de la clase número. Si se dan cuenta, ya yo no tengo mi constructor. ¿Por qué? Porque él está utilizando el propio constructor de la clase número. Está recibiendo un número y simplemente definiendo ese valor. Y puedo agregarle los métodos que quiera. No estoy interfiriendo con la clase número en su base y estoy extendiendo una funcionalidad. ¿Qué es lo chévere de esto? Que funciona exactamente igual. Y si vamos acá, si se dan cuenta, está perfecto, es exactamente lo mismo. Y podemos interactuar con otros números que no son son números. Muevo esto aquí un segundo, gracias. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Simplemente estoy tomando el número que creé con mi clase y estoy sumándole 4. Como yo estoy extendiendo de la propia clase el número, él va a funcionar tal cual como un número y va a seguir teniendo todas las funcionalidades y extensibilidad que yo le di a eso. Entonces es interesante este approach porque podemos encapsular cosas, podemos exponer métodos, ocultar algunos métodos, podemos interactuar o iterar sobre el mismo valor o la misma variable, pasárselo a otros archivos sin que se pierda la integridad de lo que estamos haciendo. Estamos literalmente encapsulando toda una funcionalidad y todo un conjunto de funcionalidades. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué explota ahí? Estamos interactuando con un conjunto de funcionalidades, encapsulándolo y dejándolo en su propio ambiente, en su propio ecosistema, sin que dañe más nada y sin que afecte a otras partes del código. Y al final eso es lo que buscamos con una librería. Buscamos que todo esté encapsulado en ella misma, que no afecte a otra parte del código y que le sirva al desarrollador que la esté usando para lo que necesite. En este caso, saber si un número es par, es impar, es primo o es múltiplo de otro número. Finalmente, ya tenemos como la base de nuestra librería completa, ya tenemos las cosas. Obviamente, aquí deberían agregarse un poco más de cosas, son cosas que quieren realmente exponer al mundo, como testing, CI/CD, cosas así, pero ya van un poco, no por fuera del desarrollo, sino van de la mano con legalizar un poco nuestra funcionalidad o nuestra librería. Sin embargo, esto funciona como clases de ECMAScript 6 y ustedes dirán, bueno, pero si funciona como clases de ECMAScript 6 es decir que va a tener el mismo problema que JS Modules, ¿no? Al final, otras cosas que no estén en ECMAScript 6 o que estén en CommonJS no van a ser capaces de usarlo o lo que sea. Pues para eso hay formas de empaquetar nuestro código y entregarlo a esas múltiples formas de utilizar JavaScript.
En este caso, yo decidí optar por usar Rollup. Pueden utilizar, no sé, Webpack, Babel, el transpilador, empaquetador que quieran. Y lo que nos permite esto es a tomar eso y transformarlo a una base de código que la pueden utilizar muchas otras librerías, estén escritas como estén escritas en Java. Si se dan cuenta, aquí le estoy definiendo que la exporte como IFI, que la exporte como ECMAScript o que la exporte como en JS. Los resultados de este export, decirlo de una forma, están aquí. Si se dan cuenta, esto es el IFI, es básicamente lo que habíamos creado en un comienzo. Es simplemente una función que se llama a sí misma, básicamente. Es exactamente lo mismo. Lo mismo va para ECMAScript, es básicamente lo que teníamos, así que no hay muchos cambios realmente. CommonJS, tampoco hay muchos cambios, la verdad, excepto por esto de aquí abajo que hacen module export. Y UMD, que es como una unificación de CommonJS con ECMAScript, es como un punto intermedio para que múltiples cosas lo puedan utilizar. Si se dan cuenta, realmente esta es como la más común, es la que más se suele utilizar y es básicamente una IFI que se llama a sí misma, pero que está estructurada de otra manera, tiene todos los tipos acá, se define si es global, si no es global, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya con eso simplemente es darle npm publish y eso estaría obviamente configurándole acá en Package.js, diciéndole cuál es el archivo que va a publicar y todo esto. Pero es simplemente eso, darle npm publish y ya nuestra librería estaría básicamente en npm. Es interesante porque con cosas muy básicas, con prácticas muy comunes en el mundo de JavaScript, podemos tener algo que compartir con el mundo, algo que decirles, ok, yo creé esto, pueden utilizarlo, pueden hacerlo. Obviamente ustedes se atienen a las consecuencias de empezar a darle soporte a esas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí es mi trabajo. Yo estoy construyendo este tipo de librerías y necesito darle soporte, si no me echen. Pero para una persona que crea librerías por sí misma, pues obviamente está dentro de ella si alguien, no sé, abre un issue en GitHub, de que ustedes mismos revisen, ok, qué es lo que puedo hacer. Muchas veces se les pedirá, no, es que necesitamos esta feature, necesitamos esta otra cosa, pero ustedes también deben conocer los límites de su librería. Mi librería es simplemente para extender las funcionalidades de los números. Yo no necesito agregarle que, yo que se convierta el número en binario y después se lo convierta a string y no sé qué tal, no. Yo definí las cosas que quiero hacer con mi librería y está encapsulado y está viviendo en su propio ambiente, ¿no? Ya si ustedes quieren agregarle más funcionalidad y extender su librería, pues ya ahí es cuestión de ustedes y de los que se les pide, ¿no? Pero al final es esto, construir una librería en JavaScript, publicarla y tener algo con lo que trabajar para múltiples personas es así de sencillo. Pueden utilizar programación orientada a objetos, es lo que más se está utilizando ahora mismo. Sin embargo, tampoco es un requerimiento, pueden dejarlo como paquetes en MyScript y simplemente, no sé, hacer un traspilado con Rollup. Eso es un poco todo, muchachos.